Iniciando, quisiera preguntarle a Rodrigo si nos puedes contar un poco acerca de tu experiencia asesorando estados en la gestión y prevención de conflictos, tanto comercial como de inversión. Bueno, muchas gracias, Daniela. Reiterar simplemente que toda aquella persona de la audiencia que quiera hacer alguna pregunta en algún minuto, simplemente levante la mano y lo hacemos más fluido esto, que ha sido bastante rígido y rápido durante el día, ¿no? A ver, yo creo que la experiencia hay que distinguirla dentro de dos ámbitos. Hay disputas que tienen una naturaleza meramente comercial, por decirlo así, disputas en materia de infraestructura, temas de energía, ciertos temas de transporte, en que generalmente en el ámbito internacional desembocan en un arbitraje comercial internacional, por ejemplo, típico ICC o bajo regla ancestral. En esos casos, la asesoría temprana se da para efectos de prevenir la disputa con la institución en la cual se tiene celebrado el contrato correspondiente, ¿no? Entonces, si por ejemplo hay disputas muy probables que surgen en materia de concesión, con los ministerios de Obras Públicas, con las secretarías técnicas de los respectivos países o con los ministerios de Energía, allí se hace toda una asesoría que está vinculada con el manejo principalmente de los antecedentes y de cómo se administra el contrato. Yo te diría que hay dos grandes temas que hay que tomar atención ahí, que son bastante importantes. Uno es la correspondencia, que como escuchamos también en alguna presentación anterior, es muy frecuente que luego se tenga que lidiar con documentación contemporánea que es perjudicial para el caso. Aquí la gracia que uno tiene que precaver es que toda la correspondencia oficial que se intercambia en el contexto del contrato efectivamente resguarda adecuadamente los derechos del Estado, de esa empresa en particular, y que además, y que esto es muy importante, logre posicionar al Estado, a la repartición pública, para el evento en que surja el conflicto en una posición competitiva mejor. Por eso yo creo que cuando uno habla de prevención de disputa, tiene que poner énfasis en que es doble. No es solo evitar el conflicto, porque es un eslogan bastante común, ¿no? Sino que muchas veces es inevitable el conflicto. Y por lo tanto lo que uno tiene que hacer es dar una asesoría correspondiente para que de gatillarse el conflicto se tenga una mejor posición. Y ahí se produce algo que es como de teoría de juego, ¿no? O sea, en la medida en que la contraparte te da cuenta que la correspondencia tuya es muy buena, bueno, se neutraliza un poco la disputa, porque las probabilidades de éxito de la contraparte en el caso se disminuyen, y eso también tiende a un acuerdo, ¿no? Eso yo diría que principalmente en materia de disputas comerciales, también es muy importante preocuparse de que el Estado, la repartición pública que está en cargo de fiscalizar el cumplimiento del contrato, ejerza adecuadamente sus funciones fiscalizadoras, porque también es muy frecuente en la práctica que las omisiones de fiscalización por parte de la autoridad es tomar en consideración con posterioridad como una especie de acto propio o de, o de falta de ejecución del contrato, lo que se colige en una interpretación particular del sentido del contrato que te perjudica. Esos dos aspectos creo que son lo más importante en la prevención global de una disputa comercial. Y en materia de inversión es totalmente distinto, no es otro monstruo. Ahí en materia de prevención de disputa uno tiene que estar a la voluntad del Estado, ¿no? ¿Qué es lo que efectivamente quiere hacer el Estado con su política pública? Y hay asesorías que van en la línea de velar para que esas medidas que se adopten en materia de política pública efectivamente sean realizadas del modo en que se genera un menor conflicto posible, ¿no es cierto? Que tenga una mayor motivación, sean más razonables y acompañarla con ese diseño, ¿no? Y luego ya consulta amistosa, que es una etapa siguiente. Muchas gracias. Por tu parte, Francisco, ¿por qué crees que es importante contar con un modelo adecuado de prevención y gestión de conflictos de inversión? Bueno, muchas gracias, Daniela. La verdad es que muy en breve, ¿cierto? El no contar con un modelo adecuado puede ser tremendamente gravoso para los estados. Al día de hoy existen, creo que alguien lo mencionó por ahí en alguno de los paneles anteriores, algo así como 2.500 tratados de protección de inversiones vigentes a nivel global. Tan solo Paraguay, si uno considera tanto los tratados de protección de inversiones específicos como los capítulos de protección de inversiones insertos en los tratados de libre comercio que ha suscrito, cuenta con más de 40 de ellos hoy en día también en vigor, ¿ya? Naturalmente que con esta cantidad de tratados, las chances de que pueda surgir alguna controversia de inversión no son para nada bajas. Sin ir más lejos, nuestra región, Latinoamérica, es por lejos la región que mayor cantidad de casos de inversión ha registrado en el sistema, ¿cierto? Y en particular en el CIADI. Entonces,
Y luego, si uno considera además en este mismo contexto los porcentajes, ¿cierto?, de las veces en los cuales estos casos resultan o pueden llegar a resultar en un laudo desfavorable para los intereses estatales, y le suma a ello los montos promedios, ¿cierto?, que de acuerdo con estudios más o menos recientes estarían del orden de los 250 millones de dólares, bueno, el contexto se pone bastante significativo, ¿cierto?, y exige a los estados diligentes tomar medidas para evitar un desenlace de ese tipo. Y es en ese mismo contexto, ¿cierto?, en el cual las medidas de prevención y luego, si es que surge acaso un conflicto, las medidas de una adecuada gestión de estos casos resultan especialmente importantes. Bien, siguiendo en esta línea de la prevención de controversias, ¿qué debería incluir un buen programa de prevención? A ver, yo creo que un buen programa de prevención, hablando particularmente de inversión, ¿no? Yo creo que pasa, en primer lugar, porque el Estado actúa en forma coordinada. Son muchos los intereses políticos que existen al interior de un Estado. Cada repartición, cada ministro tiene su propia agenda, ¿cierto? Entonces creo que es fundamental tener una mirada de país, una mirada de la República, en donde las autoridades sectoriales, con las procuradurías, ¿cierto?, con los programas particulares de defensa que existen, ¿cierto?, actúen siempre de forma coordinada. Eso es clave. Dos, yo creo que es muy importante fortalecer la institucionalidad. Yo creo que son varios los países que están acá que se han preocupado y lo han hecho muy bien en fortalecer su institucionalidad, ¿no? Tenemos el caso de Costa Rica, que ha hecho una institucionalidad extraordinaria en todo el procedimiento de selección de abogados. Tenemos el ejemplo de Argentina, que tiene un programa interno que se defiende solo, que es extraordinario, que es muy bueno, pero no hay un modelo único, ¿no? Y lo otro que creo que es bien importante es tener un mapeo de cuáles son las inversiones en las áreas críticas, de forma tal de anticiparse y ver ahí, bueno, cuáles son los cambios regulatorios que se avecinan, las medidas que se están adoptando, cómo se puede repercutir y que haya inmediatamente un comité de ministros o una unidad sectorial compartida que permita hacer rápidamente frente a esos problemas, ¿no? Y el otro tema que creo que es fundamental y que es muy difícil de enfrentar son los temas comunicacionales. Es muy frecuente que todos los que han estado acá con experiencia en arbitraje de inversión, que lo que más abundan son imágenes de los diarios, de la prensa, de declaraciones de políticos aislados, que cada uno actúa a veces como un caudillo, ¿cierto? Entonces saca su declaración, la pone ahí. Entonces, tratar de hacer todos los esfuerzos políticos, de forma tal que haya una visión de Estado y evitar los díscolos, ¿no? Evitar efectivamente que haya tratar de que haya una vocería común, una vocería compartida, única. Eso creo que es bien, bien importante. Bien, y Francisco, ¿cómo crees que nos podemos asegurar de que los funcionarios y autoridades puedan anticiparse, reaccionar a tiempo y prevenir estos conflictos? Bueno, a mí me parece que ahí en ese ámbito hay dos ejes que son fundamentales, ¿cierto? Por una parte, información y por otra parte, capacitación. Información, bueno, porque es vital, ¿cierto? Conseguir que los funcionarios, autoridades que actúan, ¿cierto?, en la administración y cuyos actos o incluso omisiones pueden tener incidencias, ¿cierto?, en el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones de los estados en materia de inversión, estén conscientes de esas obligaciones, ¿te fijas? Si no están conscientes, bueno, difícilmente van a poder ajustar sus actos a aquellos imperativos. Y esto que suena trivial no siempre es sencillo, ¿ya? Si ustedes hacen un levantamiento, ¿cierto?, de información a nivel latinoamericano, por ejemplo, no en todos los estados hoy en día es igualmente fácil, ¿cierto?, y rápido dar con un listado, ¿cierto?, de los tratados de protección de inversiones en vigor en cada uno de ellos, ¿ya? Y si eso no está a disposición, ¿cierto?, de las autoridades y los propios funcionarios con relativa facilidad, bueno, ¿cómo se van a enterar, ¿cierto?, de cuáles son esos compromisos? Es cierto que hay algunas bases de datos a nivel internacional, UNCTAD, ¿cierto?, ha hecho una labor bien notable en ese sentido, pero para aquellos, ¿cierto?, de los presentes que hayan
tenido que bucear en esa base de datos, sabrán también de que no es completa. Ya hay efectivamente tratados que no están registrados ahí y que sí están en vigor en muchos de los estados. Entonces ahí hay un primer eje, ¿cierto?, que es importante, el eje de la información, el poner a disposición, ¿cierto?, de las autoridades, de los funcionarios, esta información, por ejemplo, con un repositorio a nivel estatal. Muchos estados también latinoamericanos sí han montado estas bases de datos. Por otro lado está este segundo eje que mencionaba, ¿cierto?, de la capacitación. Ya, los tratados de protección de inversiones no son sencillos. Si uno sencillamente descarga uno de estos tratados, probablemente luego de llegar al final de la lectura va a tener más preguntas que respuestas. Y esto hace necesario, ¿cierto?, el poder acompañar, el poder de alguna manera procesar esta información y sociabilizarla, ¿cierto?, con las autoridades y los funcionarios, y para eso los programas de capacitación son fundamentales. Muy bien. Y Rodrigo, ¿tenés alguna otra idea de alguna otra medida institucional que puedan adoptarse para mejorar las capacidades de prevención dentro de los estados? Yo diría que la administración del manejo de los tiempos es muy relevante, ¿eh? Uno de los problemas tradicionales que enfrentan los estados es que son muy pesados en su burocracia, ¿no? Eh, mover las distintas instituciones toma mucho tiempo, el memo, que se responde al memo, ¿cierto? Entonces yo creo que es bien importante diseñar un sistema de alerta temprana, de detección de los conflictos, de forma tal que de cuando llegue a alguna institución, algún aviso de posible disputa, o cuando recordemos que hoy en día también los casos de inversión han evolucionado de un modo tal que son muchos los arbitrajes de construcción que son disputas contractuales. Son disputas contractuales que en forma paralela o posterior o antes se llevan a una disputa de inversión, ¿no? Entonces es clave que las instituciones, cuando enfrenten este tipo de conflictos, inmediatamente puedan encender las alarmas, por decirlo así, para que el Estado actúe de forma coordinada y conjunta, ¿no? Y en eso tomo un poco lo que decía Francisco, ¿no? Creo que es indispensable la capacitación. Muchas veces cuando se está en una repartición pública, no sé, Ministerio de Salud, acá por ejemplo en Paraguay, y hay una disputa que se está partiendo, bueno, no se toma la conciencia de que eso luego puede terminar en un arbitraje de inversión, porque se mira que sea como una disputa meramente contractual. Y la verdad las cosas es que los inversionistas han sido bastante desarrollados y astutos, por decirlo de alguna forma, de forma tal que consideran que la infracción del estándar contractual muchas veces satisface el estándar de trato justo y equitativo y por lo tanto te llevan al CIADI, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental porque haya una efectiva capacitación de los funcionarios públicos a cargo de la administración de contratos relevantes en que toman conciencia de que se ven expuestos a un eventual arbitraje de inversión, ¿cierto? Eso. Bien, y avanzando un poco en el proceso que se lleva ante un conflicto, en los tratados que protegen la inversión extranjera se suele regular un proceso previo de negociaciones antes del arbitraje CIADI, ¿no? Que se denomina consultas amistosas. En esa línea, Francisco, ¿cuán obligatorio es para el Estado seguir estos procesos de consultas amistosas? Y desde la perspectiva del inversor, ¿esto es optativo? Buena pregunta, ¿cierto? Efectivamente, más del 90% de los tratados, según estadísticas publicadas, cuentan con, como requisito, ¿cierto?, con un periodo de consultas previo para poder iniciar un arbitraje de inversión ante cualquiera de los foros que puede estar disponibles en el propio tratado. Es decir, son extremadamente comunes estos requisitos de notificación, por un lado, y un periodo de consultas amistosas con miras, en lo posible, ¿cierto?, a resolver la controversia antes de que se judicialice, es decir, que dé lugar a un arbitraje de inversión con todos los costos, ¿cierto?, que eso acarrea. Ahora, desde la perspectiva del Estado, naturalmente que es importante, es una obligación, es una obligación de derecho internacional, ¿cierto? Tiene como fuente el propio Tratado Internacional de Protección de Inversiones, en el cual está inserta esa disposición. Sin embargo, se trata al mismo tiempo de obligaciones de medio y no de resultado, ¿ya? Por tanto, lo que se espera de las partes involucradas, Estado por un lado, inversor por el otro, es que empleen sus mejores oficios, ¿cierto? Una diligencia debida con miras a intentar solucionar amistosamente la disputa. ¿Ya? Esto
En general, muchos tratados lo dejan meridianamente claro, usando fórmulas, ¿cierto?, como en la medida de lo posible deberán buscar la manera de dar arreglo amistoso a la disputa, pero incluso cuando el tratado es menos explícito en ese sentido, esta es la fórmula, la forma como se ha interpretado en general esas disposiciones, ¿ya? Desde la perspectiva también estatal es importante, creo yo, que los estados efectivamente se involucren en estos procedimientos de consultas. Si bien el inversor probablemente no va a estar en situación, ¿cierto?, el día de mañana de exigir el cumplimiento forzado de esa obligación, sí va a sacar partido de seguro a la renuencia, ¿cierto?, del Estado en orden a participar de estos procedimientos. Cualquiera que esté familiarizado, ¿cierto?, con estos casos habrá visto en más de alguna ocasión a inversores, ¿cierto?, reclamando precisamente que enviaron una carta, 2 cartas y no hubo respuesta o nunca hubo cierto chance de reunirse con alguno de los funcionarios a cargo. Me preguntabas también por la perspectiva de los inversores, ¿ya? Esto tiene dos caras, por un lado el Estado, ¿cierto?, y de los inversores. Para los inversores es tan obligación como lo es también para los estados. Pero me imagino que tu pregunta apunta ahí a algunos casos que han existido en los cuales los inversores, ¿cierto?, rápidamente han decidido iniciar un arbitraje de inversión sin pasar por este periodo de consulta, que usualmente va desde los 6 meses e incluso puede ser un poco más largo, por las razones que sean. Quizás consideraron de que no tenía sentido hacerlo, así es que porque mejor no iniciar el arbitraje de inmediato. Bueno, ahí la jurisprudencia ha sido un poco ambivalente, ¿ya? Si bien algunos tribunales se han tomado estos requisitos bien en serio y han considerado que aquel inversor, ¿cierto?, que no da cumplimiento a estos requisitos de notificación previa y a los plazos de los periodos de consulta, es un inversor, ¿cierto?, que no puede válidamente dar inicio al arbitraje y que por tanto ese tribunal carece de jurisdicción hasta que se dé cumplimiento a esos requisitos. Otros tribunales han sido bastante más laxos, ¿ya? En general ahí han habido dos argumentos, por así decirlo, con base a los cuales los tribunales han estado dispuestos a dispensar a los inversores del estricto cumplimiento de estos requisitos. Por un lado, futilidad, ¿cierto? Es decir, que no sería conducente el exigir al inversor el pasar por este proceso, porque la verdad es que está claro de que no va a llegar a ningún lado, de acuerdo, ¿cierto?, con estas decisiones. U otros tribunales también han estado dispuestos a dispensar a los inversores de esta clase de requisitos por la vía de incorporar cláusulas de resolución de controversia más favorables, ¿cierto?, menos exigentes de otros tratados en virtud de las cláusulas de nación más favorecida. Que hay una tecnicalidad de los arbitrajes de inversión, pero que se da inclusive en este contexto. Bien, y teniendo en cuenta lo que mencionabas, Francisco, de que esta etapa de negociaciones pues, es una obligación de medios y no de resultados, en la práctica, Rodrigo, ¿qué tanto suele funcionar este proceso de negociaciones? ¿Se llega a acuerdos o es una etapa que en la mayoría de casos simplemente se agota y no se logra un acuerdo? Bueno, la verdad las cosas es que uno no tiene certeza de la información ahí, ¿no? Porque las consultas amistosas suelen ser reservadas por los países, ¿cierto? Entonces no hay estadísticas globales de eso. Pero la experiencia nuestra, asesorando Estado en materia de consulta amistosa, uno observa 2 cosas que creo son importantes tomar en consideración. O sea, una es que efectivamente se llega a acuerdo. Chile ha llegado a muchos acuerdos en muchas consultas amistosas que han habido desde la época de vigencia de los tratados, ¿cierto? Con inversionistas que efectivamente tenían posibilidad de ir a un arbitraje y eran casos serios, ¿no? Pero también uno, participando en las consultas, se da cuenta de que muchas veces también son utilizadas por los inversionistas, y creo que esto es clave tenerlo presente, porque tienen la fuerza de sentar al Estado a negociar. Entonces, muchas veces el inversionista tiene un problema grave o no y trata de darle solución recurriendo a la entidad sectorial por mucho tiempo y no se resuelve el problema. U otras veces el problema no es tan grande y muchas veces el inversionista quiere irse del país y se da cuenta que en realidad si manda la carta de consulta amistosa se siente inmediatamente, que eso es muy importante, el Estado a negociar. Entonces, tener al Estado a tu request, digamos, a tu petición, al frente negociando, a tu sola voluntad, es súper fuerte. Y eso también hace
que creo que es indispensable para los estados, para las repúblicas, evaluar bien el mérito de la reclamación que tiene el inversionista. Porque, o sea, lo que quiero tratar de desmitificar acá es que no es que tengamos que siempre correr a hacer acuerdos, ¿de acuerdo? Porque también el Estado se puede enredar con los acuerdos que hace en el ámbito de las consultas amistosas. Entonces hay que evaluar bien cuál es el mérito del caso que presenta el inversionista y en base a ese mérito real, bueno, adoptar una política de Estado de llegar o no llegar a un acuerdo. Pero es una decisión que pasa evidentemente por un deber de informarse antes de cuál es el mérito que esa disputa, ¿no? Entonces uno tiene que analizar cuáles son las probabilidades de éxito que se una disputa, etcétera, ¿cierto? Entonces yo diría que sí, es muy efectivo cuando el Estado se encuentra bien preparado, ha hecho un análisis de riesgos y por lo tanto dice, ups, aquí podemos enfrentar una demanda multimillonaria, cerrémoslo, ¿no? Y tiene un gran ámbito de discrecionalidad el Estado para eso. Pero lo que sería un grave error es decir, cerremos todos los casos que hayan porque hay que cerrarlos, ¿no? Porque al final se te abre una puerta a nivel de incentivo, ¿cierto? También de nueva teoría de juego, de que todos los inversionistas, a cualquier reclamo menor que tengan, le apliquen una multa sectorial en un sector. Bueno, esto me afectó mi inversión y en vez de aplicar el camino de reclamo de multas establecido en el contrato, van y inician consulta amistosa. Eso no tiene sentido. Entonces, creo que ese análisis previo es fundamental. Y teniendo en cuenta los riesgos que claramente hay para el Estado, ¿qué medidas puede adoptar para resguardar sus propios intereses en estos procesos de consultas amistosas? Por eso, una buena pregunta. Yo creo que lo primero y más fundamental es que hay que celebrar un NDA, un acuerdo de confidencialidad, porque las consultas amistosas no se encuentran en principio protegidas por confidencialidad. Por lo tanto, la información que se entregue allí es información que luego puede ser utilizada en el arbitraje CIADI, ¿cierto? Por eso, y todos los inversionistas, en lo que yo he visto, están siempre dispuestos a acordarlo, ¿cierto? Que incluye obviamente la protección de toda la información que allí se entrega, que no se utilizará luego en el arbitraje. Creo que igual hay que ser inteligente y entender que siempre se está negociando con la existencia de la posibilidad de que se caiga el acuerdo, ¿cierto? Por lo tanto, la entrega de información que se realice por parte del Estado, aun cuando sea información protegida por el acuerdo de confidencialidad, habría que ser bastante cauto en entregar información muy sensible, ¿cierto? Que tú sabes que después de alguna u otra forma se puede lograr hacer pública por tercero y se puede utilizar en tu contra, ¿no? Yo creo que eso es bien importante. Y lo otro, desde un punto de vista interno, que eso sí es fundamental para las procuradurías y en general para las personas que negocian por parte de los estados, es que en nuestros países existe el principio de legalidad, ¿cierto? Entonces, en general, la mirada que existen de los juicios CIADI de inversión es que naturalmente la demanda que allí se presenta, la pretensión que se ejerce es una pretensión indemnizatoria, ¿cierto? Se ha discutido si pueden tener otro tipo de pretensiones, pero la regla general generalísima, y también como considero que debiese ser, es solo un deber de indemnizar lo que te puede condenar el tribunal CIADI, ¿no? Y en cambio en las consultas amistosas tú tienes discrecionalidad para poder llegar a un acuerdo que no pase por el pago de una indemnización. Entonces eso también hace muy atractivo un proceso de consulta amistosa. Tiene un problema en una concesión, bueno, quizás le puede alargar el plazo a la concesión. Y lo soluciona, ¿te fijas? Tiene un valor económico para el Estado, sí, pero no significa un desembolso inmediato en esa administración, ¿no? Entonces, creo que ese ámbito de medidas que puede adoptar el Estado, distintos a un pago, tiene que ser súper cuidadoso de no enredarse con otro problema, con discriminación a otro inversionista, ¿cierto? O con infracción del principio de legalidad propio de tu país. Ejemplo frecuente es que entonces un Estado se compromete a adjudicarle otra licitación, cosa de esa naturaleza, ¿no? Evidentemente eso no puede pasar. Eso sería los principales recuerdos. Bien. Y entrando un poco a la gestión de controversias, es decir, ya en esta etapa ya nos falló la prevención, nos falló el proceso de la consulta amistosa y entramos ya a una controversia. ¿Qué modelos existen en el derecho comparado y en particular en Latinoamérica para la gestión de controversias, Francisco? Bueno, a ver, en términos generales, yo creo que uno pudiera agrupar, ¿cierto?, los distintos sistemas que uno puede identificar en los países, ¿cierto?, sobre todo este lado de la región, en dos grandes modelos. Por un lado, están aquellos que han seguido de alguna manera un modelo que pudiéramos llamar autárquico, ¿ya?, donde es el propio Estado un agente estatal, ¿cierto?, una unidad de gobierno la que lleva adelante la defensa de los intereses estatales en estos procedimientos cuando ya se han judicializado, cuando ya han dado lugar a un arbitraje de comienzo a fin, ¿cierto?
Y luego tienes otros países que han optado por un modelo más bien delegado, si uno quisiera llamarlo de alguna manera, donde si bien existe una agencia, ¿cierto?, detrás encargada de representar los intereses estatales, lo que jamás ningún Estado va a ceder, ¿cierto? Luego el manejo, ¿cierto?, la conducción del procedimiento en lo cotidiano es encomendado a alguna firma extranjera, alguna firma de abogados, y alguna firma, digo extranjera, me refiero ajena a la estructura estatal. Esos son, como digo, a grandes rasgos, todos grandes modelos. En Latinoamérica encontramos países que han seguido uno u otro y también algunos modelos algo más híbridos, ¿cierto? A propósito del modelo que llamaba autárquico, bueno, ejemplos son Estados Unidos. En Estados Unidos la defensa, ¿cierto?, de los intereses estatales está a cargo del Departamento de Estado, que tiene a su vez una unidad de abogados, ¿cierto?, que se dedican ahí a la representación en estos casos. Canadá hace algo parecido, ¿cierto?, con el Trade Law Bureau, donde son los abogados del Estado los que llevan a cabo la defensa. De México también ha seguido un modelo similar, ¿cierto? Estos tres países están unidos o estaban unidos originalmente, ¿cierto?, por TLCAN, así que de alguna manera compartieron experiencias. La situación de México es algo distinta, eso sí, porque México, si bien conduce, ¿cierto?, la defensa de manera bastante autónoma, en general se ha asistido, ya ha contado con algún grado de apoyo de firmas externas, ¿ya? De este lado, ¿cierto?, de la región tenemos el caso de Argentina, ¿cierto?, que desde hace muchos años la Procuración del Tesoro es la entidad estatal que lleva adelante los procedimientos, la defensa de los intereses del país. Pero también en algunos casos, ¿cierto?, han contratado abogados extranjeros, así que el modelo no es perfectamente puro, por así decirlo. El otro modelo, el modelo delegado, ejemplos, bueno, tenemos la unidad de defensa, ¿cierto?, de controversias internacionales chilena, que en general, ¿cierto?, lleva adelante la representación, pero se asiste, también contrata a oficinas extranjeras que me refiero ajenas al ente estatal, para apoyar la defensa. Colombia, otro tanto. Costa Rica, lo mencionaba Rodrigo, que comenzó con este modelo ya hace varios años y ha sido especialmente exitoso si uno mira en términos de resultados. En fin, como pueden ver, las alternativas ahí son variadas y los matices significativos. Bien. Y Rodrigo, ¿qué medidas puede adoptar un Estado diligente para estar bien preparado en caso de que una controversia se formalice repentinamente? Mira, yo diría que claro, si una controversia se formalizó repentinamente, significa que falló todo lo que hemos conversado antes, ¿no? De prevención, etc. Ahora, si eso sucede, yo creo que va a vender un poco el modelo, siguiendo un poco la respuesta de Francisco, ¿no? Un modelo como el argentino va a estar mejor preparado, ¿no? O sea, un modelo que tenga una institucionalidad fuerte y que sea capaz de defenderse a sí mismo, no lo pillan por sorpresa. Cuando realmente pillan por sorpresa a un país es cuando tiene un sistema que no tiene internamente la institucionalidad para defenderse por sí solo adecuadamente y cuando no tiene un sistema que permita agilizar los procesos de externalización de abogados cuando lo requiere. Y pasa muy frecuentemente. O sea, surge un conflicto repentinamente, falló todo lo previo, se desayuna, por decirlo así, el Estado y no tiene un programa interno. Bueno, y tienes que contratar abogados. ¿Qué abogados? Te van a llegar 20.000 correos electrónicos de todas las firmas de abogados del mundo, probablemente. Tú no vas a saber cuál elegir. Entonces, lo que es fundamental allí, creo yo, es ir hacia la lógica como de Costa Rica. Yo quiero poner énfasis en Costa Rica porque lo ha hecho muy bien. O sea, tener un sistema precalificado, que tú sabes que son 5, 6, 7 o 15 o 20 de lo mismo, oficinas de abogados que ya cumplen con el estándar internacional que tú quieres. Y por lo tanto, tan pronto te llega una disputa, tú le disparas un correo electrónico a esas 20 firmas para que te hagan propuesta económica en el más breve plazo y técnica. Creo que eso es fundamental. Lo peor es la ausencia de institucionalidad y ausencia de un proceso formal regulado antes de contratación de abogados porque te entra en el limbo burocrático del Estado, que te va a costar mucho contratar y mucho superar la asimetría de información que tú requieres para poder saber cuál es la firma adecuada.
Y teniendo en cuenta eso, ¿qué debería interesarle a un estado que tenga una firma que esté planeando contratar? Digamos, en este caso, en el que no esté listo internamente para enfrentarse a una controversia ya formalizada. Yo diría que hay muchas firmas muy buenas, por supuesto, y yo creo que lo que es relevante es preocuparse, uno, de la experiencia, o sea, efectivamente en cuántos casos han estado involucrados, ojalá, y un mundo muy ideal, representando a estados, ¿cierto? Cuán exitosa ha sido la experiencia de esa oficina, de ese equipo particular, representando a estados, y también en la industria particular. Es bien distinto eso porque cuando hay arbitrajes de inversión, también son sectoriales. Entonces, lo ideal es que ojalá esos abogados entiendan y comprendan el problema en la industria específica en que se generó ese conflicto, ¿no? Entonces, claro, vuelvo al modelo, por ejemplo, costarricense, ¿no? Ahí todo eso se resuelve porque ya tienen ex ante esta oficina, incluso categorizadas por áreas de práctica, ¿no? Pero lo que creo que también es fundamental es ir un paso más allá y preocuparse de que en el fondo la experiencia de los abogados o firmas sea súper verificable y súper real, por decirlo así. Porque un problema muy frecuente en los procesos de licitación internacional de firmas de abogados es que van firmas en que muchas veces los equipos que ponen estuvieron un año representando un caso, o quizá el caso se perdió, o quizá el nivel de incidencia que tuvieron el caso fue muy, muy marginal. Entonces, hay algunos países, y destaco por ejemplo los países de Europa del Este, que han sofisticado sus procesos de contratación de abogados, comparado con los de Costa Rica y otros, que establecen exigencia de acreditación verificable de la participación en los arbitrajes, o sea, que el laudo diga que tal abogado participó y que el abogado sea el lead counsel y compruebe la correspondencia. O sea, que son procesos mucho más difíciles de postular, son más largos, pero si tú exiges esa información más detallada, va a garantizar de que los abogados que están allí trabajando tengan la experiencia efectiva, real y comprobable, ¿no? Y si eso lo haces ex ante, al modelo costarricense, pero con la exigencia más bien como de Rumania y otros países, va a poder tener en rápido tiempo oficinas precalificadas que son de un muy buen nivel. Muchas gracias. Y bien, tomando en cuenta la importancia de que los estados tengan un buen asesoramiento de firmas para enfrentarse a estas controversias, pero ya yéndonos un poco a el proceso en sí, a la constitución del tribunal, quisiera preguntarte, Francisco, ¿qué tan importante es la selección de los miembros del tribunal y qué consideraciones deberían guiar esta decisión? Bueno, tremendamente importante. El tribunal, ¿cierto? Los miembros del tribunal van a ser quienes tomarán la decisión, si acaso existe responsabilidad o no, si hay daños y el monto, ¿cierto?, de esos daños. Así es que no es algo que nadie pudiera tomarse a la ligera. En el caso de los arbitrajes de inversión, se da además la particularidad de que hoy en día existe un tremendo cuerpo de jurisprudencia, ¿cierto? Decisiones, laudos dictados por numerosos tribunales que están a disposición del público en general y que cualquiera, ¿cierto?, que se dé el trabajo puede revisar, puede estudiar. Entonces, parte de ese proceso, ¿cierto?, de selección de los árbitros tiene que pasar necesariamente por una revisión de, por de pronto, las decisiones que ha adoptado él o los candidatos que uno está considerando para integrar un tribunal arbitral. ¿Te fijas? Los temas en los arbitrajes de inversión tienden a repetirse, tienden a duplicarse, a repetirse hasta cierto punto, o pueden llegar a ser muy similares entre casos distintos, y por tanto no es nada de raro de que un árbitro, ¿cierto?, haya podido tomar una decisión en el pasado sobre un punto que también está en discusión en tu caso, ¿ya? Y tú como abogado, como parte, debes estar informado de ello para poder tomar la decisión de si acaso ese es un buen candidato para tu caso o no lo es, ¿ya? Ahí hay un aspecto que es importante considerar. Luego está otros temas, ¿cierto?, relacionados con la formación del candidato, la formación académica, la formación profesional. Hay perfiles, ¿ya? En el arbitraje de inversión y los que han tenido experiencia en estos temas, por lo general, ¿cierto?,
Nuevamente pueden haber excepciones, pero aquellos candidatos, ¿cierto?, que provienen del mundo académico, vinculados con el derecho internacional público en general, tienden a ser un poco más sensibles, ¿cierto?, a ciertas consideraciones estatales por una cuestión de formación, ¿ya? Mientras que aquellos que vienen más bien del mundo privado, ¿cierto?, que han asesorado históricamente a empresas, bueno, tienen una sensibilidad que en general se decanta en sentido opuesto. Pueden haber excepciones, las hay, pero si hablamos en términos generales, bueno, ahí hay algunas tendencias que uno pudiera tomar en consideración. Luego está el tema de las competencias, ya lo decía Rodrigo, ¿cierto? Estos casos también tienen un componente sectorial. No es lo mismo un caso, ¿cierto?, de energía, de transmisión, que un caso de hidrocarburos o un caso de transportes. Entonces, las competencias sectoriales, el conocimiento específico del candidato, de la industria en la cual versa, ¿cierto?, el conflicto es también un dato relevante. Luego hay cuestiones quizás más triviales, pero no por ello menos importantes. Disponibilidad. Lo sabrán muchos de los que aquí que han tenido que verse enfrentados, ¿cierto?, a casos de inversión. El pool de árbitros que con mayor frecuencia obra, ¿cierto?, sirve como árbitros en estos casos, no es particularmente extenso y muchos de ellos están tremendamente ocupados, ¿ya? Así es que si uno quiere que el caso avance con celeridad, bueno, mejor considerar si tal o cual persona es realmente el mejor candidato o candidata, porque probablemente no va a tener 2 semanas de audiencia, de disponibilidad para una audiencia, sino hasta dentro de 2 o 3 años, ¿ya? Y eso ocurre, créanme lo que pero trabajé en el CIADI, ¿cierto? Y lo veíamos con bastante frecuencia. Y luego otras cuestiones que están quizás menos, que son menos visibles, pero que también son importantes, las relaciones, ¿ya? Desde el lado del Estado, por ejemplo, el Estado no designa primero, designa segundo. ¿Ya? O sea, ya hay un árbitro designado para cuando el Estado, en general los tribunales, ¿cierto?, de inversión suelen estar compuestos por 3 árbitros, ya como dato. Y el primer árbitro designado es el árbitro de la parte demandante. Entonces, cuando el Estado tiene que hacer su propia designación, bueno, mejor que considere también si acaso el candidato que tiene en mente es una persona que tiene una relación, ¿cierto?, profesional fluida con el árbitro de la parte demandada y eventualmente con quien cree que pudiera llegar a ser designado como árbitro presidente en ese caso. Son todas consideraciones, ¿cierto?, que hay que tener presente para seleccionar un buen tribunal, porque como decía al comienzo, finalmente esos 3 individuos van a ser quienes tomen la decisión. Bien, y teniendo en cuenta que en el proceso de arbitraje hay fases escritas y fases orales, em, Rodrigo, ¿qué tipo de trabajo requiere la presentación de un memorial? Bueno, yo creo que ahí es bueno diferenciarlo con la práctica habitual, ¿no? Usualmente en los arbitrajes domésticos y disputas locales, cuando se presenta un escrito, un memorial de demanda, no siempre se acompaña la prueba, ¿no? Ahí lo que se presenta básicamente tu teoría de caso, ¿cierto?, tus argumentos principales, pero la gran gracia que existe en el arbitraje comercial internacional y particularmente en el arbitraje de inversión, ¿no?, es que tú tienes que levantar todo el caso antes de presentar tu memorial. O sea, uno no llega y escribe, sino que, como vimos con anterioridad, ¿cierto?, la presentación de Huáscar, es que uno tiene que levantar los hechos antes, ¿cierto? Una vez que te los hechos muy levantados y es clarísimo cuál es tu caso, pues entonces allí tienes que entrevistar a todos los potenciales testigos, levantar todos los potenciales expertos, ¿cierto? Hacer tu informe de experto, hacer tu declaración de testigos por escrito y todo eso hacerlo sincronizar muy bien con tu memorial de demanda, ¿no? O sea, es un escrito que está muy bien pensado y muy conectado con tu prueba, o sea, te ponen la prueba por delante. De forma tal que, siguiendo con la lógica del storytelling que escuchamos antes, que estuvo muy correcta esa presentación, bueno, tiene que tener un relato muy persuasivo, pero mostrándote los hechos y la prueba de esos hechos. Eso. Y Francisco, ¿cómo debería ser la preparación para una audiencia? Yéndonos un poco a la fase oral del proceso. Intensa. No, una audiencia es un evento tremendamente importante, ¿cierto?, dentro del desarrollo de un arbitraje. ¿Ya? Es ahí donde uno va a tener, va a contar con esa inmediación, que no se produce sino hasta ese minuto, entre
la parte, ¿cierto? Los abogados, los testigos y luego el tribunal. Hasta ese momento, la mayor parte de las intervenciones van a haber sido por escrito, lo que no ofrece el mismo grado, ¿cierto?, de cercanía y por tanto no ofrece la misma oportunidad para transmitir tu caso. ¿Ya? Así es que es un evento que hay que preparar con tiempo, ¿cierto? Con esfuerzo, y hay ciertas cuestiones fundamentales. La audiencia de fondo en general, el propósito principal es la rendición de la prueba, ¿ya? La presentación de los testigos, el contrainterrogatorio de los testigos, lo mismo con los expertos, y bueno, pueden haber también alegatos de apertura o de clausura. En este contexto, en general, ¿cierto?, dentro de estas distintas actividades que tienen lugar dentro de una audiencia, el interrogatorio de los testigos y de los peritos es de aquellas que resultan más demandantes en términos de preparación. ¿Ya? En el arbitraje internacional, y el arbitraje de inversiones no es una excepción en ese sentido, en general no es mal visto, no está prohibido ni mucho menos que las partes se reúnan con sus testigos y puedan, ¿cierto?, anticiparles cómo se va a desarrollar la audiencia. Y eso, como ustedes se imaginarán, es fundamental, porque el ser testigo en un arbitraje, en uno de estos procedimientos, es algo que muy poca gente ha tenido, dejando de lado a los testigos expertos, ¿cierto?, los peritos, que muy poca gente, es una experiencia que muy poca gente ha tenido, ¿ya? Y por lo tanto es fundamental el poder familiarizar a ese testigo de antemano, ¿cierto?, con la dinámica de una audiencia, para que no se ponga nervioso en exceso, ¿cierto?, y no termine haciendo un desempeño pobre, simple y únicamente porque estaba excesivamente nervioso, ¿ya? Y eso pasa por reunirse con él o los testigos, simular quizás, ¿cierto?, la dinámica de una audiencia, contarle cómo cómo se va a desarrollar, qué se le va a preguntar al testigo, qué va a tener que jurar al comienzo de la audiencia, cuestiones tan básicas como esa, para evitar, ¿cierto?, que cualquiera de estos puntos les cause sorpresa ese día. Los peritos, bueno, tienen oficio en general en estos temas, así es que ellos se preparan por lo general solos, porque igual hay conversaciones naturalmente con los abogados, pero tienen oficio en estos asuntos. Y luego del lado de los abogados, ¿cierto?, y de las representaciones estatales, bueno, hay la labor de coordinación que es sumamente importante. Si van a haber alegatos y el representante estatal va a tomar la palabra, bueno, coordinar, ¿cierto?, esos alegatos, que va a tratar cada cual. Naturalmente que va a haber más de un abogado, ¿cierto?, interviniendo, y eso tiene que fluir de la mejor manera posible. Y además de todo esto, el manejo documental, que es lo más aburrido, pero que es tremendamente importante, ¿cierto? Una audiencia, uno va a discutir los temas que están siendo debatidos con expedientes que muchas veces son voluminosos. Es fundamental contar, ¿cierto?, estar familiarizado con toda esa documentación y tenerla a disposición para poder utilizarla adecuadamente en el contexto de la audiencia. Bien, y finalmente tenemos aquí que vamos a discutir un poco sobre la negociación de los tratados, sin perjuicio de que si hay preguntas, siempre dejamos el micrófono abierto. Bien, en materia de tratados internacionales, ¿hay algo que se pueda hacer en materia de prevención? ¿Qué medidas pueden tomar los estados en relación con sus tratados existentes? En el sentido de la negociación, ¿es posible modificarlos o terminarlos? ¿O cuál es la posibilidad más ventajosa para el estado en esta posición? Yo. Bien, gracias. Bueno, ese es un punto sumamente importante, ¿ah? Es curioso, pero a menudo pasa, o es la sensación que a mí me queda, de que muchos estados, ¿cierto?, toman o dan por descontado de que, bueno, existe un tratado, ese tratado está en vigor y hasta ahí llegamos, ¿cierto? Bueno, hay que cumplir con ese tratado en sus propios términos. Y olvidan que los tratados, ¿cierto?, usualmente están sujetos a un plazo de vigencia y que también pueden ser modificados de mutuo acuerdo entre los estados que lo han suscrito, ¿ya? Y si efectivamente un tratado está hoy por hoy desactualizado, en fin, no cumple, no sirve los propósitos
a los que estaba llamado a servir cuando fue suscrito, porque ya han pasado 20 o 30 años de la suscripción original, bueno, eso puede ser una muy buena razón para ponerse de acuerdo con la contraparte signataria y ver la manera de modificar ese tratado. Buena parte de los tratados que hoy día están en vigor son tratados que fueron concluidos durante la década de los 90, es decir, estamos hablando hace más de 20 años atrás, ¿ya? Hoy día tenemos tratados ya no de segunda ni de tercera, sino que cuarta y quinta generación, como decían en uno de los paneles anteriores, ¿ya? Si ustedes comparan, por ejemplo, los tratados noventeros, que tenían 4, 5, 6 páginas como mucho, con los tratados de hoy en día, que superan las 30 páginas, las diferencias son abismales. Ya los tratados más modernos son muchísimo más detallados, son mucho más precisos en el lenguaje que utilizan y en general, diría yo, intentan resguardar de mejor manera, de manera más efectiva, ya las competencias regulatorias de los estados. Ustedes saben que ha sido un tema en la experiencia reciente, si el sistema de protección de inversiones no tiene el riesgo, ¿cierto?, de terminar desalentando objetivos regulatorios legítimos de los estados, ¿ya? Y precisamente por esa preocupación es que muchos estados han decidido, bueno, en los tratados más recientes, introducir ajustes, ¿cierto?, precisar el lenguaje, para dejar en claro de que objetivos tan loables como la protección del medio ambiente, la protección de la salud, son cuestiones que no deben tomarse a la ligera y en general cuando un Estado adopta medidas en esos ámbitos, por de pronto, no pueden o no debieran ser, ¿cierto?, considerados responsables del incumplimiento de alguna obligación internacional, así como así. Gracias. Rodrigo, y para mejorar la defensa del Estado en los arbitrajes de inversión, ¿hay algo que se pueda hacer en materia de renegociación de tratados? Mira, conectando con lo que dice Francisco, a ver, yo creo que lo más fundamental es igualar a la cancha, porque las generaciones de tratados, o sea, si uno ve un arbitraje de inversión, y hoy día se habló también en las conferencias anteriores, de si existe o no esta posibilidad de que el Estado también demande al inversionista o presente una demanda reconvencional, ¿no? Entonces, la Convención del CIAE lo permite, pero los acuerdos bilaterales de inversión en general no. Y la razón por la cual no lo permiten es porque en realidad son tratados unilaterales, en donde el Estado tiene obligaciones, ¿cierto?, pero no tiene derechos, en donde el inversionista tiene derechos, pero no tiene obligaciones. Entonces, no solamente no está la opción de presentar una demanda reconvencional, sino tiene contenido jurídico. Entonces, yo creo que algo que es fundamental es que la nueva generación de tratados, de BITs, se impongan obligaciones sustantivas a los inversionistas de forma tal que el Estado también pueda demandar a ese inversionista en caso de incumplimiento. Y el ejemplo más fundamental son las obligaciones medioambientales. O sea, puede pasar, y ha ocurrido en países pequeños, en vías de desarrollo, que viene un mega inversionista en que tiene un nivel de ingreso mayor que el PIB del país, deja el desastre medioambiental y después se va. Oye, ¿y tú qué haces como Estado ahí? ¿Tú ahí vas a hacer un juicio local en que lo vas a sancionar? Esa decisión va a ser totalmente inejecutable en el extranjero. Entonces, tú como Estado necesitas de la herramienta para hacerte de un laudo internacional que puedas ejecutarlo en el país en el cual ese inversionista tenga patrimonio, ¿no?, tenga activos. Yo creo que eso es fundamental. También yo creo que se ha dado algo muy nocivo de esto como de procedimientos paralelos, por decirlo así, en disputas que son contractuales, pero que el inversionista opta por calificar esa disputa contractual como una disputa de inversión y te surgen parallel proceedings, por decirlo así, ¿cierto? Yo creo que la nueva generación de tratados tiene que ser más clara y categórica en establecer que si ya existe y se ha gatillado una disputa de naturaleza contractual por los mismos hechos, bueno, no debiese haber una arbitraje de inversión, porque eso en realidad son mecanismos de coacción al Estado para negociar, que es inaceptable. Y creo que los tribunales no son lo suficientemente duros. Por la dinámica de funcionamiento de los tribunales, generalmente las objeciones de jurisdicción las dejan para el final. Entonces, al final, el Estado está obligado a gastar millones de dólares en defensa en caso que ojalá gane. Pero el Estado, por al final, el inversionista se hace de 2 o 3 posibles caminos para poder conseguir el mismo objetivo, ¿no? Y te diría que una tercera modificación importante es un poco lo que se dijo ya en el panel anterior y también lo dijo Francisco, es que el ámbito de discrecionalidad regulatoria
sobre todo en materia de protección del medio ambiente, en la época en que estamos enfrentando el cambio climático, es fundamental. O sea, no pueden ser que los mecanismos de protección de las inversiones sean una cortapisa para que el Estado pueda hacer las adecuaciones regulatorias necesarias para proteger la salud de su población y el medio ambiente, que es fundamental en la época del cambio climático, ¿no? Y eso es lo que ha estado sucediendo. Entonces, creo que esas tres modificaciones, la posibilidad de demanda directa o demandas reconvencionales con obligaciones sustantivas de los inversionistas, esta exclusión más categórica de los procedimientos paralelos cuando tienen su origen en disputas contractuales y particularmente un mayor grado de discrecionalidad sin que sea calificable como una expropiación o una afectación al estándar de los dos justo y equitativo en materia regulatoria ambiental. Creo que eso es fundamental, sobre todo por el medio ambiente, por todos nosotros, por nuestro hijo. Si no, estamos mal. Yes.